¿Qué pasa, gente? La pregunta de hoy es, ¿qué es lo más extraño que te ha hecho una niñera? Así que como siempre, poneos cómodos y vamos con el vídeo. Historia 1. Tenía una niñera que siempre me intentaba pegar. Era una situación de lo más graciosa porque tenía como unos 60 años y no era tan rápida como yo a los 8 o 9. Así que rara vez lograba darme unos azotes. Normalmente intentaba pegarme cuando le contestaba mal o no me comía todo lo que había en el plato. Recuerdo una noche en la que intentó pegarme de nuevo y corrí escaleras arriba hasta la habitación de mis padres. Allí solíamos dejar a nuestro perro mientras me cuidaba, ya que ella le tenía alergia a los perros además de un profundo miedo. Entonces solté al perro y grité: ¡Corre, Pache, ataca! El perro bajó corriendo las escaleras y le ladró agresivamente porque nunca la había visto antes y evidentemente la vio como una intrusa en nuestra casa. La niñera salió corriendo descalza hacia la nieve, corrió a toda velocidad hasta la calle y llamó a la casa del vecino de enfrente. Desde allí llamó a mis padres y les dijo que nunca más volvería a cuidarme. Aún me sigo riendo de ello. Historia 2. Tuve niñeras que eran bastante conocidas como traficantes de sustancias en mi ciudad. No lo supe hasta que cumplí los 18 años. Historia 3. Cuando tenía unos 2 o 3 años, mi niñera me hizo beber lejía. Al parecer era una psicópata que había perdido a su hijo hace varios años y por lo visto se dedicaba a intoxicar a los niños que cuidaba como niñera. Estuve en el hospital durante semanas con convulsiones y casi muero. Evidentemente ella fue detenida. Historia 4. Nuestra niñera nos hizo bailar la conga a mí y a mi hermano. Ni siquiera pudo recordar si había música. Dimos varias vueltas alrededor de la mesa del comedor. Fue de lo más extraño que me ha pasado. Historia 5. Cuando tenía unos 8 años, mi niñera era una chica que me llevaba al baño con ella. Se sentaba en el inodoro sin pantalones ni ropa interior y me hacía orinar en el váter entre sus piernas. Incluso a veces me pedía que le tocara su lugar peludo. Yo soy un chico, en ese momento me parecía algo genial. ¿Nunca se lo contaste a tus padres? No, pero al cabo de unos meses me enfadé por algo y se lo conté todo. Fue hace unos 28 años y no recuerdo qué pasó con la niñera. Tendría que preguntarles a mis padres si la denunciaron. Solo sé que una noche se reunieron con los suyos. Vaya, me pregunto qué habrá sido de ella. No sé si sus padres la mandaron lejos o se mudaron todos. Lo que sí sé es que se quedó embarazada en el instituto. Siempre me sentí culpable porque yo participaba voluntariamente. Estoy seguro de que si no hubiera dicho nada y ella hubiera seguido cuidándome, lo más probable es que me habría quitado la virginidad. Historia 6. Tuve una niñera que me rompió la nariz de un puñetazo por llamarla idiota. Yo en aquel entonces tenía unos 6 años. Historia 7. Mi vecina cuando me cuidaba me ponía una correa de perro. Ella era mi niñera, su hijo era hiperactivo y siempre estaba con nosotros porque ambos teníamos la misma edad. Un día fuimos al supermercado con ella y para mi sorpresa, antes de entrar sacó una correa de perro de su bolso y le enganchó una pulsera de velcro en el brazo a su hijo. Antes de que pudiera reírme de él, sacó otra y me la enganchó a mí. Caminé pacientemente esperando que me soltara por comportarme bien, pero no cayó esa breva. Historia 8. Como niñera te puedo asegurar que nunca he hecho nada malo a un niño. Nunca los he ignorado, tocado o molestado de ninguna forma. Sin embargo, cuando yo tenía unos 3 años, tuve una niñera que me bajó los pantalones delante de su novio. Mis padres la pillaron. Tenía la cabeza reventada la pobre. Historia 9. Cuando era pequeño, mi prima me cuidaba y me dejaba hacer todo lo que quisiera mientras ella veía Pasión de Gavilanes. A mí me gustaba probar los condimentos solos, porque pensaba que si estaban tan ricos en la comida también lo estarían sin nada. Un día me comí una cucharada de sal, unas cuantas de mantequilla y casi medio bote de mayonesa. Cuando terminé de zamparme todo eso, me comenzó a doler muchísimo el estómago y me eché una siesta en el sofá. Por lo demás, mi prima era genial. Una vez me hizo una tarta de manzana y me despertó a las 11 de la noche para que no me la perdiera. Historia 10. Mi niñera iba al instituto y yo a la primaria. Solía cuidarnos a mí y a mi hermana menor la mayoría de los días después del colegio hasta que llegaban mis padres. No nos trataba mal, pero era muy perezosa. Se pasaba horas durmiendo en el sofá, mientras nosotros jugábamos por la casa o en la calle. Lo peor fue cuando empezó a robarnos. Descubrió el talonario de cheques de mi padre y falsificó algunos, ya que mi padre trabaja en finanzas y siempre lleva al día el talonario. Así que un día se dio cuenta de que faltaba dinero. Contactó con el banco y descubrió que había sido ella. Además, mis padres guardaban el dinero en efectivo que no teníamos en el banco, unos $1,200 en total, y eso también desapareció misteriosamente, pero no pudieron demostrar que lo hubiera cogido ella. Mis padres decidieron no llamar a la policía porque no querían arruinarle la vida, y también además porque sus padres eran muy majos. Ellos devolvieron el dinero que su hija había robado, y ya nunca más volví a hablar con ella. Hace poco la busqué en Facebook y vi que ahora tiene 3 hijas. Me pregunto si alguna vez piensa en lo que hacía en el pasado. El hijo de una niñera intentó abusar de mi hermana cuando ella tenía 5 o 6 años y él tenía unos 12. Intentaba llevársela a su habitación para jugar, mientras nos decía a mi hermano y a mí que nos quedáramos fuera. El chico era un poco rarito, así que le dije que de ninguna manera dejaría que mi hermana estuviera a solas con él. Mi hermano mayor y yo se lo dijimos a mi madre y dejamos de ir a casa de esa niñera. Un tiempo después mi hermano le contó al hijo de la niñera que fui yo quien se lo dijo a mi madre, así que el chico siempre me intentaba pegar cuando me veía por el colegio, pero nunca llegó a hacerme nada.
Historia 12. El primer día que me vio se sentó encima mía de broma, o eso creo, y me dijo: aquí está tu niñera. Como haciendo referencia a esos vídeos traviesos para adultos, en los que los adolescentes hacen triquiñuelas con sus cuidadoras. Yo tenía unos 15 años en aquel entonces. Historia 13. En realidad no me cuidó. Una vez me caí hacia atrás desde la encimera, me rompí el cráneo y ella pensó que estaba muerto. Entonces llamó a mi madre para decírselo en vez de llamar a una ambulancia. Encima estaba borracha. Historia 14. Mi niñera me enseñó a jugar al Metroid Prime y me dejaba quedarme despierto hasta las 11. Algo muy importante para mí en ese momento. También me dejaba ver Cartoon Network. ¡Qué suerte tuve! Historia 15. Una vez tuve una niñera que me amenazó con hacerme pis encima si no le hacía caso. No sabía si debía obedecerla o no. También tenía una amiga que siempre me amenazaba con lo mismo. Si no la llamaba o no le respondía a sus mensajes. Siempre me pareció una extraña forma de marcar su territorio. Historia 16. Una vez me cuidó mi hermano mayor y como no paraba de molestarle, me esposó a una tubería de gas en el sótano al lado de la lavadora. Al menos me traía los sándwiches en las cortezas. Es el mejor. Historia 17. A mi madre le gusta contar esta historia a menudo, y no es algo raro que hiciera mi niñera, sino que al parecer se quedó dormida mientras veía la tele. Mis padres llamaron y yo contesté el teléfono, diciéndoles que hablaran más bajo porque la niñera se había quedado dormida. No hace falta decir que mi madre la despidió. Historia 18. Nuestra niñera no solía cuidar a mis dos hermanas, mis dos primas y a mí. Éramos un grupo muy revoltoso, así que cuando jugaba con nosotros se nos poníamos a hacer gamberradas. Ella decía con su acento mexicano: es la puerta. Y todos empezábamos a intentar morder y masticar la puerta de entrada. No le intentes encontrar más sentido del que tiene. Simplemente hacíamos tonterías como esa y nos lo pasábamos genial. ¡Qué buenos tiempos! Historia 19. Te voy a contar una historia real que me pasó hace unos 30 años, cuando mi padre trabajaba en la Marina Mercante Británica y mi madre a veces lo acompañaba. Yo era solo un bebé, y un día ellos tuvieron la oportunidad de salir juntos a tierra firme, pero necesitaban una niñera. El primer oficial se ofreció a cuidarme, y era un chico escocés con muchas ganas de beber casi todas las noches. Sé que suena tópico, pero es verdad. Sin embargo, se tomó muy en serio su tarea de niñera, y no probó ni una gota de alcohol mientras me cuidaba. Cuando mis padres volvieron, me encontraron sano y salvo tomando el biberón con un poquito de whisky para ayudarme a dormir. Creo que mis padres ni siquiera se enfadaron, tan solo se rieron. Mi padre tiene unas historias geniales de cuando estaba en la marina, como supongo que todos los marineros, y esta en realidad es una de las más tranquilas de todas. Historia 20. Te voy a contar una historia de cuando era pequeño y me cuidaban dos hermanas adolescentes bastante malvadas. Nos ponían quinquillas en los labios y en la lengua cuando nos portábamos mal. También nos obligaban a echar la siesta, encerrándonos en nuestras habitaciones y apagando las luces. Yo tenía unos 5 años y mis padres nunca nos hacían echar la siesta a esa edad. Por alguna razón, en realidad, solo me quejaba por lo de la siesta. ¡Qué mal rollo! Tendría que haberle contado a mis padres al menos lo de la guindilla. Por suerte solo eran niñeras de reserva, que solo venían a casa unas pocas veces al mes. Luego nuestras otras niñeras eran como de la familia, unas chicas muy agradables y simpáticas. Historia 21. La hija de mi antigua niñera me obligó una vez a enrollarme con ella. Me despertó de la siesta antes de tiempo y cuando fui a jugar, me inmovilizó contra la pared e intentó meterme la lengua en la boca. Me resistí todo lo que pude, pero fue inevitable. Historia 22. Cuando tenía unos 8 años tuve una niñera que pensó que era divertido asustarme acercándome cerillas a la cara. Acabé desarrollando una pirofobia bastante severa. Ahora no puedo ver ni un mechero. Historia 23. Cuando tenía unos 6 años me cuidaba una niñera que estaba rematadamente loca. Ella se burlaba de mi muñeca favorita diciéndole cabezona. Antes de acostarnos mi hermano y yo nos bañábamos y mientras me cepillaba los dientes ella me agarró por los tobillos y me metió la cabeza en el inodoro boca abajo. Se lo conté a mis padres y como era de esperar la despidieron. Historia 24. Tengo cicatrices por culpa de 2 niñeras. Una vez estaba jugando a la Super Nintendo NES con una de mis niñeras y ella por lo visto tenía un leve síndrome de Down. Pues después de haberle ganado en el juego, me puse a bailar para celebrar la victoria, hasta que ella me agarró la cabeza por detrás y me estampó la boca contra la consola. Me dejó el labio partido para siempre. Otra niñera inventó un juego en el que me tapaba los ojos y me decía hacia dónde ir, y me hizo correr de frente contra una mesa, ya que en ese momento mi ceja y la mesa estaban a la misma altura. Ahora tengo la ceja partida hasta el día que me muera. Historia 25. Tuve 2 niñeras que me dejaron varios traumas a los 7 años. Una de ellas intentó que saltara desde la ventana del segundo piso a uno de esos pequeños trampolines de ejercicio. No pude saltar y me quedé en el tejadillo hasta que llegó mi padre. La otra niñera se inventó un juego llamado Los Dados de la Muerte. Mi tirada decía que moriría a los 14 años atropellado por un coche. Al menos el trauma desapareció cuando cumplí los 15 años.
Historia 26. Mi familia no me dejaba ir al baño solo hasta que entré en la adolescencia. Una vez me enteré de que esto no era normal, los amenacé con empezar a decírselo a la gente que no fuera de la familia, y desde entonces mis padres comenzaron a ser más flexibles. Me gustó mucho mi primer apartamento porque tenía un baño con pestillo. Si un día llego a tener hijos propios, creo que haré lo posible por asegurarme de que tengan un baño conectado a su habitación, cuando tengan una edad razonable para ello, claro. Creo que no tiene mucho que ver con el tema, pero creo que fue algo que me dejó bastante tocado. Historia 27. Cuando era pequeño tenía una niñera que me hacía beber leche caducada. Odio la leche desde entonces, me da asco. Historia 28. Recuerdo que cuando tenía unos 6 años, mi niñera me llevó a su trabajo nocturno como limpiadora en una residencia escolar y me dejó vagar por los pasillos vacíos durante horas. Un profesor me encontró y me regañó por estar en la escuela fuera de horario. No supe qué decir ya que ni siquiera iba a esa escuela. Historia 29. Dejé de leer estos comentarios cuando iba más o menos por la mitad del post y fui a la habitación de mi hija donde estaba dibujando para abrazarla. No os ofendáis, pero creo que después de leer tantas experiencias, lo último que quiero es delegar el cuidado de mi pequeña en una desconocida. Historia 30. Ninguna niñera me ha hecho nada, pero una vez tuve una que asesinó a una chica adolescente. Cosas que pasan. Hasta lo publiqué en otro hilo hace un tiempo. Historia 31. Cuando leí todas las historias me quedé alucinado. ¿Cómo podía haber tantos casos como el mío? Así que tomé una decisión. Voy a enfrentarme a ella después de 17 años. Sé dónde encontrarla o al menos sé dónde viven sus padres. No creo que se haya ido muy lejos. Creo que es hora de ajustar las cuentas con la persona que me arruinó la vida. Historia 32. Tenía una niñera que me trataba fatal. Me mandaba a la habitación de su hijo que olía fatal y me hacía dormir con los zapatos puestos o los pies fuera de la cama. Además me daba de comer cosas que odiaba y se cabreaba si me ponía malo. Un día me regaló un colgante que decía mocosa. Yo no sabía lo que significaba, pero me sonaba mal ya que tenía tan solo 6 años. Historia 33. Solo quería decir que hice un par de trabajos de niñero y como soy chico solo con niños, porque por alguna razón hay gente que piensa que todos los hombres son unos pervertidos. No quiero presumir ni nada, pero creo que era un niñero genial. Me dedicaba a jugar al fútbol, a los videojuegos, al escondite o lo que fuera con los niños. También siempre me aseguraba de que se cumplieran las instrucciones de los padres, como por ejemplo no más de 1 hora de videojuegos o lo que sea al pie de la letra. Creo que hay un gran prejuicio contra los chicos como niñeros, pero la realidad es que muchos de ellos no son unos abusadores en potencia y en realidad estarían encantados de jugar con tus hijos y cobrar por ello. Historia 34. Cuando tenía unos 6 o 7 años y vivía en Noruega, me cuidaban unas preciosas gemelas noruegas de 18 años. Siempre me apretaban contra sus enormes pechos cuando me veían triste. Y la verdad es que me ponía triste a menudo. Me entristece solo recordarlo. ¿Dónde estarán? Los echo de menos. Historia 35. De adolescente siempre intentaba conseguir trabajos de niñero, pero me encontraba con muchos padres que no se fiaban de un chico. Me hace gracia leer esto ahora y darme cuenta de que las niñeras pueden ser incluso peores. Historia 36. La mejor niñera que tuve fue una señora que tenía un montón de niños en su casa de 9 a 5 de la tarde. La cosa es que un día mis padres se fueron a un viaje de 3 meses y no volvieron, ya que según nos contaron después fallecieron en un accidente automovilístico. Pero la señora mayor nos cuidó a los 3 como a sus hijos durante 1 año, hasta que nos asignaron una familia de adopción. Lamentablemente ella también falleció hace unos años. Ojalá le pudiera haber dicho lo agradecido que estaba. Ella no esperaba nada a cambio, solo hacía lo que debía hacer. Gracias por todo. Historia 37. Una vez tuve una niñera cuando tenía 3 años. Me dio de comer unos espaguetis en lata que me daban bastante asco. Me los tuve que comer a la fuerza y al final acabé vomitando. Después me dijo que tenía que dormir la siesta, pero yo no quería. Entonces la señora sacó un martillo y me amenazó con él. Afortunadamente no me hizo nada. Desde entonces odio la pasta en lata. Qué gracioso suena ahora. Historia 38. Mi amigo y yo nos quedamos en mi casa una noche mientras nuestros padres salían a cenar o algo juntos. Teníamos una niñera que nos vigilaba, que era la hermana mayor de uno de los niños de nuestro curso. Éramos bastante revoltosos y la molestábamos sin parar, negándonos a hacer nada de lo que nos decía. Al final nos hizo entrar en el baño de abajo, que era muy pequeño, con apenas 1 metro de ancho entre el lavabo y la pared de enfrente y unos 3 metros de largo. Luego cerró la puerta detrás de ella para que no pudiéramos esquivarla y escaparnos riendo, ya que ya había pasado varias veces. El problema era que el pomo de la puerta estaba roto y se separó del otro lado, y se supone que lo cerró justo después de que hiciera clic. Así que nos quedamos atrapados ahí hasta que nuestros padres volvieron a casa para sacarnos. Ella estaba avergonzada y al límite, sin poder creer lo frustrante que había sido toda la noche. Y por supuesto nosotros la fastidiamos todo el tiempo diciendo: "No podemos creer que nos hayas encerrado aquí, Bonnie, Dios mío". Así que intentó darnos una charla seria y luego dejarnos en castigo en el baño, pero acabó encerrándose ella misma con nosotros. Historia 39. Yo fui la niñera rarita en este caso, ya que le enseñé
a un niño de 6 años y a una niña de 8 cómo hacer objetos parecidos a cacas mojando bolsas de papel marrón y agua. Luego las rompíamos y las apretábamos para hacer pequeños mojones. Y les añadíamos ingredientes como legos, cañicas, ramitas y cualquier otro objeto pequeño que uno se sorprendería de encontrar en su caca. Literalmente hicimos una docena de mojones y los dejamos por toda la casa. Al menos los padres se lo tomaron con humor y los niños tuvieron una divertida lección de arte. Bueno, gente, esta era la última historia de hoy. Así que como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y suscribíos a este canal para no perderos ningún vídeo más. Así que por hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo.